La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. En el libro de Romanos capítulo 3, habiendo concluido el capítulo 2 en el programa de ayer, quiero comenzar con este nuevo capítulo, el capítulo 3. En este capítulo, el apóstol Pablo nos habla en esta carta a los romanos que el rito externo no cambia la condición interna. Se lo pongo de nuevo. El rito externo no cambia la condición interna. Jamás, jamás. ¿Cuántas personas encontramos en la vida que son muy devotos a X santo, a X estatua, le prenden candelas, mantienen esos cuadros iluminados con sus candelas, se persignan cuantas veces pasan por enfrente, pero el asunto es que su condición interna no ha podido cambiar porque están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Están creyendo en un Dios que está muerto, que es simplemente una estampa o una estatua. Y esta es la causa por qué se sienten el 100% que no hay cambio en sus vidas. Son malcriados, repugnantes, blasfemos, injuriadores, pleitistas, consultores de brujos, de adivinos. Van a que les tiren las cartas, que les lean la mano cuando no hay letras en las manos. Entonces, otros llevan flores a los altares. No es pecado hacerlo. Debe de llevarlo si es que en verdad tiene un corazón sincero para Dios. Y algo otros son puntuales de estar en la casa de Dios, pero no vemos los frutos que se manifiesten en sus vidas correctos. Son frutos agrios, son frutos que no son dignos delante de Dios de ser expuestos. La gente dice, para ser como ese evangélico, mejor no soy nada. ¿Por qué? Porque el rito externo no cambia la condición interna, sino una entrega total al Dios vivo, al Dios verdadero, al Creador y sustentador de todas las cosas. Nuestro Padre Celestial nos ha dejado un camino correcto, sabio, poderoso y glorioso. Y su nombre es Jesús. Jesús, el Hijo de nuestro Padre Celestial, es el encargado de llevarnos hacia la presencia misma de su Padre y llevarnos limpios, consagrados a través de su sangre y por medio de su palabra. Pero el apóstol está enseñando en esta carta que el rito externo no cambia la condición interna del hombre. La ventaja del judío la vemos en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. En ese pasaje bíblico vemos qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En este interesante pasaje hay algunas interrogantes que el apóstol hace
tan importantes que debemos meditarlas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Es una gran pregunta que la conteste el apóstol a través de la lectura de este pasaje. ¿O qué aprovecha la circuncisión que el judío se ha hecho? El apóstol dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios les confió la verdad para que la predicasen arriba y abajo. No solamente a las 12 tribus de Israel, de ninguna manera, sino que la predicasen en toda tribu, lengua y nación. Otra de las grandes interrogantes que Pablo dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito entonces, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Muy bien. La ventaja de los judíos, según vemos en las Santas Escrituras, los judíos tenían una ventaja bien definitiva. Se les había encomendado la gloriosa verdad de Dios, la palabra de Dios. No podían culpar a Dios por sus faltas. Dios les había revelado claramente sus exigencias y había sido totalmente fiel a ellos. La falta está no en Dios. La falta no está en Dios, sino en ellos mismos. La infidelidad de los judíos hizo resaltar aún más la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel aun cuando ellos han fallado. Dios es misericordioso. Da toda oportunidad al hombre que reconozca sus pecados y reconozca que sin Dios no le va del todo bien, sino que va totalmente al fracaso. Y al fracaso más terrible que ser totalmente destituido para siempre. Las excusas son eliminadas. No importa que el hombre ponga toda clase de excusa. El hombre dice, no voy a la iglesia porque estoy tan cargado de trabajo. Tengo hijos que mantener, tengo biles que pagar. Es cierto, todos los tenemos, son responsabilidades nuestras, pero sin dejar nuestra relación con el Creador, con el que nos da la vida, el oxígeno, el que nos sostiene en pie, el que nos fortalece para trabajar, el que nos ha abierto las puertas de empleo. Debemos exaltarlo, glorificarlo, y debemos de ir a la casa de Dios no a criticar, sino a ser un verdadero adorador. Voy a acercarme como adorador correcto que soy en espíritu y en verdad. Porque si trato de manera de mí mismo, de comportarme como un criticón dentro de la congregación, saldré enfermo, no saldré edificado, no saldré bendecido, sino maldecido porque fui a criticar, fui a hablar en mal de la gente. Pero cuando me dispongo sinceramente a ser un verdadero adorador las 24 horas del día, sirva a Dios con integridad y voy a la casa con fraternidad, a confraternizar con mis hermanos en Cristo, entonces me irá muy bien, seré totalmente bendecido. Pero si voy con algo otra situación, con algo otras ideas, no hay excusas de ninguna manera. No me consagré por el fulano que tuvo la culpa, por mi suegra, o por mi mujer, o por mi marido, por mis hijos, por mi papá, por mi tío, por mi abuela. No hay excusas delante de Dios. Las excusas salen sobrando. Entonces, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria,
¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué no decir cómo nos calumnia o cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa? Entonces, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Las excusas son eliminadas ante el Dios omnipotente. Tampoco puede defenderse insistiendo que no deben de ser condenados porque por medio de su fracaso al no poder cumplir la ley, se hizo posible la manifestación de la justicia de Dios. Se podría argumentar, si la justicia de Dios se revela por medio de nuestro pecado, Él no puede juzgarnos por ese pecado, ¿verdad? A esa pregunta Pablo da dos respuestas. Primero, si así fuera, Dios no podría juzgar a nadie, porque todo pecado pone de manifiesto la justicia de Dios al contrastarlo con su rectitud y con su justo juicio. Según vemos en el capítulo 3, verso 6. Según ese interesante pasaje, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo entonces? Segunda respuesta. Pablo contesta que si esto fuera verdad, nos animaría a pecar, porque al pecar se produce el gran beneficio de revelar la justicia divina. Pero Pablo dice en Romanos 3:8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces Pablo declara, no, el hecho de que Dios reciba más gloria al manifestar su justicia y gracia evidencias por el pecado no les disculpa. El pecado del hombre se basa en su propia rebeldía, no en la gracia de Dios. Nadie podrá jamás echarle la culpa a Dios por su pecado. De ninguna manera. La condenación es de todos los hombres por no amar a Dios, por no servir a Dios y por no seguir a Dios. Según Romanos capítulo 3, verso 9 al 20. En resumen, según el pasaje 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos. Entonces, la conclusión de Pablo después de evaluar la condición del ser humano es que todos somos culpables, merecemos la muerte. Cada uno recibe el fallo del juez divino bajo pecado. Qué tremenda situación. Ahora, todos están bajo pecado. Si todos están bajo pecado, todos están bajo condenación. Entonces, la evidencia de las Escrituras, según el capítulo 3 del libro de Romanos, verso 10 al versículo 18, como está escrito, hablando de aquellos no convertidos a Dios, de aquellos que le han dado la espalda a Dios y no quieren nada con Dios, no quieren nada con el evangelio. Entonces Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema es bien serio, va más allá todavía. El apóstol dice, sepulcro abierto su garganta. Noten lo que está diciendo en el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Imagínese un sepulcro abierto. Un sepulcro apesta. Apesta animal muerto. O apesta cuerpo hecho cadáver. Entonces, tienen una boca depravada, en otras palabras. No pueden decir una palabra correcta sin decir 4, 5, 6 y más palabras torpes antes de dar una correcta. Y cuando alguien les ve de mal modo, saltan con palabras heridoras, espantosas y terribles.
Esto es porque no se han convertido a Dios y han dado la espalda a Dios. No ha habido lugar para la verdad en sus corazones. Entonces, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. En otras palabras, están sus bocas, sus lenguas poseídas prácticamente del veneno mortal de la serpiente antigua que se llama el diablo. Pero en este caso está hablando hasta en plural. Habla de demonios. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y según el verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto de ventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque matan, roban, engañan, se van a los bailes y quitan la virginidad de las muchachas. Las muchachas son pesimistas y son malcriados con sus padres, rebeldes, y se descarrean de una forma terrible. Entonces no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Pablo dice que esa es la condición del hombre sin Dios y sin esperanza. Entonces el carácter del hombre se ve claro en los pasajes 10 al versículo 12. El Antiguo Testamento declara repetidas veces que el hombre es rebelde por naturaleza. No hay nadie justo, no hay ninguno que entienda la verdad, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué no lo hacen? Porque son rebeldes. Tan rebeldes como decía en uno de los programas, los estadios están llenos para ver partidos de fútbol, para ver básquetbol, para ver otra clase de juegos. Pero los templos de donde se predica el evangelio están vacíos. Vacíos porque no quieren saber nada de Dios, porque la palabra les encara con su pecado. Pero yo le insto a que usted deje esa vida y se venga a oír la verdad de Dios, que va a sanar todo su ser y toda su familia será sanada. Si usted es limpiado con la sangre de Cristo, es limpiado a través de la palabra, usted no irá más a la cárcel, no tendrá más problemas con la policía, no tendrá más problemas en las calles. Es decir, porque no los va a provocar, no los va a buscar. Al contrario, Dios lo usará para ser un pacificador, porque usted será una persona de paz y por ende será un pacificador. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué terrible situación del hombre. Es decir, el hombre no quiere nada con Dios ni con su palabra. Por eso está como está el hombre. Todos se han desviado, todos se hicieron inútiles. No hay ni una sola persona que haga lo bueno, según el versículo 12 del capítulo 3 de Romanos. Qué cuadro más negativo para describir el carácter rebelde del hombre, como se desprende de los versículos siguientes y de la teología de Pablo en general. Es obvio que al presentar el estado perdido de la humanidad incluye a Jesucristo, el Hijo de Dios, que está dispuesto a salvar al hombre si se arrepiente de sus pecados, si se humilla de todo corazón. Dios está dispuesto a salvar al hombre, todo y cuando ese hombre se disponga a recibir a Jesús. Ahora, Pablo les habla acerca de la conducta del hombre. Según el versículo 13 al 17, dice que son sepulcro abierto en su garganta. Qué cosa más asquerosa la que hay en la boca de la gente sin Dios. Son malcriados, maldicientes, repugnantes y amargados. Con su lengua siguen engañando, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies están corriendo constantemente
a derramar sangre. Lo estamos viendo por todas partes del mundo. Quebranto, desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, sino camino de violencia, camino de tristeza, camino de dolor, camino de espanto, camino de angustia. ¿Cuál es el cuadro de la humanidad que pinta Pablo en estos versículos? ¿Le parece bonita la descripción? Claro que no. Esto indica que la humanidad está contaminada desde la cabeza hasta los pies. Su garganta es como un sepulcro abierto. ¿Qué olor más desagradable emana de ella? Eso puede usted imaginarse la situación del hombre. Usa su lengua solo para engañar, sus labios emiten veneno, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies corren para matar, para hacer daño a otros. No conocen el camino de paz. En todo sentido, el hombre anda mal. En todo sentido, el hombre anda mal y se dirige no a otro sitio bueno, se dirige a un sitio terrible. Ese sitio se llama la muerte. No estoy hablando de la muerte física, sino de la muerte eterna. Si el hombre llega a la muerte física, ya no hay más medicina. Si no se arrepintió a tiempo, no hay más medicina. No importa que su familia pague misas por millones que las pague. De todos modos seguirá en las pailas del infierno ardiendo como chicharrón. Escape, no sea insensato, no endurezca su corazón. Dios ha puesto el 100% su misericordia delante de usted. Se llama Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el cual fue enviado para dar su vida y rescatarnos de toda clase de condenación. Pablo dice en Romanos 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces acuda a Jesucristo y será totalmente bendecido con la salvación dada por el Hijo de Dios. La causa del pecado que menciona Pablo en el capítulo 3, en el versículo 18, nos dice claramente, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la causa del pecado. No hay temor de Dios. Delante de sus ojos no hay temor de Dios. Por eso es que matan, roban, mienten, hacen grandes estafas. Cualquier cosa mal puesta se la llevan. No le importa engañar a la mujer comprometida, es decir, a la mujer ya que tiene dueño. Tratan de arrastrarla con todo engaño, dejando a aquel otro hombre herido, desesperado, angustiado, o viceversa. No importa a esa mujer dejar a otro cónyuge con el corazón partido, doliente, desesperada, por haberle quitado su marido, porque no hay temor de Dios. Esa es la causa por qué hay tanto pecado y tanta maldad. Y esto se va incrementando más. Cada día que va pasando, mire las pantallas de la televisión. Es un gran cochinero que se presenta en las pantallas de la televisión a través de las novelas, a través de las películas. Se está instruyendo de una forma inmoral a la gente. Y esto va a acarrearle dolor terrible y eterno si no se arrepienten a tiempo. Entonces, su actitud demuestra que no tiene respeto ni reverencia para con Dios. Sus ojos no ven nada que produzca el temor de Dios. Así es la condición del hombre. Querido televidente, yo no vine para condenarte. Vine para explicarte lo espantoso que viene en caso que tú no quieras arrepentirte.
Pero si te arrepientes, Dios cambiará totalmente todo lo que es la situación de tu vida. Dará un corazón nuevo, Dios. Primero derramará su agua limpia para quitarte toda impureza, toda inmundicia y toda idolatría. Quitará de ti el corazón de piedra. Dará un corazón sensible, un corazón de carne, uno que se somete a Dios. Dará también su Santo Espíritu que será puesto dentro de ti y escribirá Dios sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos en tu corazón para que andes derecho y seas salvo tú y toda tu familia. Querido televidente, esta es la oportunidad, esta es la puerta abierta de salvación, de vida para ti. Búscalo con todo el corazón y verás cómo Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Yo quiero orar por ti. Di conmigo: Señor Jesús de Nazaret, me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento, Dios, de vivir vida desagradable, vida perdida, arrastrada en delitos y pecado. Borra todas esas rebeliones que he cometido ante tus ojos. Límpiame, transfórmame, hazme una nueva criatura. Oh Dios, por favor, ten misericordia. Perdóname y sálvame de toda condenación. Ayúdame, oh Dios, a caminar en santidad, en rectitud. Te alabo, te bendigo, Dios, por lo grande y perfecto que tú eres. Muchas gracias. Querido televidente, si usted hizo esta oración, congréguese en el lugar donde se le enseñe la verdad de Dios. Oiga y preste toda atención al mensaje de Dios y obedézcalo. Le invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Será grato tenerlo y gozarnos juntos en este lugar. Una vez más, le deseamos la paz de Dios y el gozo de Dios a usted y a todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.